El nombre hititas lo encontramos en una de las historias más antiguas de la Biblia, donde aparecen como una tribu violenta en las periferias de la Tierra Santa. No se sabía casi nada de ellos hasta el siglo XIX, cuando exploradores que viajaban por las planicies de Turquía central encontraron una ciudad perdida. Lo que descubrieron asombró al mundo arqueológico. Mírenla, es majestuosa. Está reluciente y tiene 3000 años de antigüedad. Aquí estuvo Hattusa, la capital de un imperio perdido. La construcción de esta ciudad estaba muy adelantada a su tiempo. Estoy muy impresionado. Algunas de las técnicas de su construcción son muy similares a las modernas. Se estableció sobre grandes acantilados rodeados de muros alguna vez impenetrables. Allí existe evidencia de una pirámide gigante parecida al trabajo de los antiguos egipcios, de una red secreta de túneles subterráneos y de un complejo de templos en el corazón de la ciudad, dedicados a los dioses olvidados. Y sobre todo, había una espectacular ciudadela real que una vez fue el hogar de una dinastía de reyes guerreros. Pero ¿por qué un imperio tan avanzado y poderoso de repente se desvaneció de la historia? Ahora, nuestros investigadores van en busca de la respuesta. Quieren revivir la increíble ciudad de Hattusa y descubrir los secretos de los hititas. Este es el mundo de la superpotencia perdida de la Biblia. Este es el mundo perdido de los hititas. En el centro desolado y montañoso de Turquía yace Anatolia, donde se encuentran las ruinas de la que una vez fue la capital del imperio hitita, la ciudad de Hattusa. Nuestros investigadores están aquí para recrear cómo lucía cuando era gobernada por Hattusil, el último emperador hitita, y para descubrir si la ciudad contiene alguna pista de por qué esta superpotencia antigua desapareció de la historia. Tessa Dunlop es historiadora egresada de la Universidad de Oxford. Ella examinará los registros de la civilización hitita y explorará la herencia de un pueblo que la historia olvidó. Durante más de 3000 años, todo lo que sabíamos de los hititas eran algunas referencias en la Biblia. Jesse Karp es ingeniero estructural. Ha estudiado varios años en Turquía, habla el idioma y está ansioso por investigar las monumentales estructuras de la ciudad. En esta sección, los constructores usaron 64.000 ladrillos que pesan 2.500 toneladas. En la actualidad, esto es una fortificación moderna. Hace 4000 años, los hititas surgieron como una tribu poderosa que controlaba las altiplanicias de Anatolia. Durante los próximos 5 siglos, sus poderosos reyes guerreros llevaron sus fronteras tan lejos como las tierras antiguas de la Biblia, derrocando imperios en su camino. Para el siglo XIV a.C. y en tiempos de Hattusil, los hititas tenían un rival comparable, el antiguo Egipto gobernado por el faraón Ramsés. El choque de estos dos imperios determinó el curso de la historia. Pero mientras Egipto se convertía en la civilización más famosa del mundo antiguo, los hititas desaparecieron por completo de los registros. ¿Por qué? La investigación comienza en lo que era la entrada principal de Hattusa, la Puerta del León. Tessa se encuentra con el arqueólogo Julian Bennett. Quiere saber cuándo los exploradores europeos descubrieron este sitio remoto, conocido durante siglos solo por historias de los viajeros y mitos locales. Debió ser emocionante cuando notaron que estaban en una ciudad perdida, la ciudad perdida de los hititas. Sí, también conservada, pero no comenzaron a excavar sino hasta 1890. Ahí fue cuando comenzaron a trabajar seriamente aquí. Pero ¿por qué construir la capital hitita en una región tan inhóspita con temperaturas extremas y a más de 1800 metros sobre el nivel del mar? Esta es la Puerta del León, una de las entradas principales a la ciudad santa de Hattusa. Son bestias magníficas, ¿cierto? Así es, con la boca maravillosamente abierta y una pequeña lengua ahí debajo. Mencionaste que este lugar era una ciudad. Es cierto que era fácil de defender, pero lo que no entiendo es por qué vivían en este lugar tan árido, inhóspito y con un clima terrible. Porque el clima era muy diferente en estos tiempos, era mucho más verde, más húmedo, había árboles por doquier, era una tierra muy rica. Hace 35 siglos, los alrededores de Hattusa lucían muy diferentes y también la ciudad.
La evidencia arqueológica muestra que la Puerta del León estaba flanqueada por 2 torres rectangulares, cada una de 15 por 9 metros. Los leones de las puertas eran un tradicional símbolo de protección hitita. El ingeniero Jesse Karp está en el perímetro antiguo de la ciudad con el especialista militar de la era de bronce Thomas Zimmerman. Están examinando las fortificaciones casi impenetrables de Hattusa. Thomas, ¿sobre qué estamos caminando? Esto parece ser una pared antigua. Estás en lo correcto. Básicamente, estamos caminando sobre los restos de una de las fortificaciones más antiguas de la capital hitita. Data de los siglos XVII o XVI a.C. Si esto era una fortificación, ¿qué son estas cavidades vacías en la pared? Se ve extraño, ¿cierto? Bien, son llamadas paredes de casamata. Esto significa que consiste en 2 paredes paralelas, interrumpidas ocasionalmente por paredes intermedias, cada 2 o 2 metros y medio. Y las cavidades están llenas de tierra. Así que en esta cavidad, ¿eran compactados los escombros? Sí, exactamente. Era una manera muy eficiente de fortificar la ciudad y también de soportar los ataques con un ariete. Usando esta técnica casamata, los ingenieros hititas pudieron construir paredes extremadamente gruesas y duraderas en mucho menor tiempo de lo que tomaría construir las convencionales de ladrillos sólidos. Con 6 metros de grosor, las defensas de la ciudad tenían secciones cruzadas cada 3 metros, creando una serie de cajas con cavidades. Estas eran llenadas con escombros y compactadas desde la base de la pared. Una construcción moderna en el mismo lugar le permite a Jesse tener un sentido de la escala original. En el tope de la base casamata, esta sección de 61 metros está construida de 64.000 ladrillos de lodo y pesa unas 2.500 toneladas. Paredes como esta se extendían a más de 6 kilómetros alrededor de la ciudad. Esto requirió la asombrosa cantidad de 2,5 millones de toneladas de ladrillos y escombros, haciéndola una de las estructuras más grandes de su tipo jamás construidas. Las fortificaciones fueron solo una parte del inmenso programa de construcción que se cree fue dirigido por el príncipe Hattusil, uno de los más grandes líderes hitita. Su más grande monumento resguarda el sur de la ciudad y está orientada en la dirección de Egipto. La deslumbrante muralla Yerkapi es un misterio. Más de 244 metros de alto por 76 de ancho, alguna vez tuvo 2 torres en la cima, donde se llega luego de subir 102 escalones empinados. Jesse y Thomas subieron a la cima de la muralla para descubrir qué propósito tenía la estructura piramidal. Thomas, esto parece ser la entrada de una estructura colosal. Sí, de hecho, esta es parte de una estructura monumental construida en el siglo XIII a.C., casi al final del Imperio Hitita. Nos encontramos frente a la llamada Puerta de la Esfinge, originalmente flanqueada por 2 esfinges monumentales. Aún podemos ver rastros de la escultura original. ¿Era una estructura de defensa? Pues, aparentemente, pero hay una historia detrás. Te mostraré algo. Justo debajo de la muralla, este túnel angosto de casi 91 metros de largo es una de las varias salidas de la ciudad. Es realmente asombroso. Es un arco de ménsula. Puedo ver las piedras perfectamente alineadas arriba. Sí, sostiene cientos y miles de toneladas de tierra, escombros y roca. Es una estructura muy fuerte. Debieron construirla sobre tierra y después la removieron. Exacto. Y hay otro detalle interesante. Sabemos que el piso estaba pavimentado originalmente con una capa blanca de yeso para reflejar la luz de la entrada. ¿Para alumbrar el camino? Sí. Se creía que estos túneles eran usados para la defensa, para lanzar ataques sorpresa a cualquier enemigo al acecho de la ciudad. Desde abajo, Thomas y Jesse pueden ver cómo pudo haber servido para un propósito muy diferente. Es sin duda una estructura impresionante, pero ahora que estoy debajo, no parece ser una fortificación. De hecho, parece una invitación. Es muy fácil subir por aquí. No se ve muy defensiva.
Esta es la verdad, no es una estructura defensiva, sino un monumento de ritual para mostrar la importancia política y religiosa de la capital hitita. Imagina esto como un escenario gigante y a los curas acercándose a través de la puerta de la Esfinge, sujetando la estatua de un dios. Y aquí estaba la audiencia. Personas comunes viendo la ceremonia, bien vestidos y el aire lleno de música e incienso. Así que esta estructura era más un adorno, Sí, una muestra del poder de Hattusa. sí. Pero además de ser usada para celebraciones, la pirámide significaba otra cosa. Se encontró una pista de esto en la torre de entrada, una esfinge, una criatura mitológica de Egipto. Para tratar de entender por qué la muralla estaba decorada con esfinges egipcias, Tessa decide que necesita ver una imagen más amplia. Sobre la ciudad, puede distinguir claramente la meseta donde Hattusa estaba construida. Y lo más importante, puede ver la posición de la muralla Yerkapi dentro de las vastas altiplanicies de Anatolia. Y ahora parece claro por qué está orientada hacia Egipto. Desde aquí arriba realmente se puede distinguir la magnitud de la muralla Yerkapi. Mírenla, es majestuosa, está reluciente y tiene más de 3000 años de antigüedad. Solo imagínense cómo debió ser para un egipcio llegar desde el sur y que la primera cosa que vea sea esta intimidante pirámide. Esto es lo que un egipcio viajando a Hattusa debió ver en el siglo XIII a.C. Un símbolo glorioso del poder del imperio hitita y una advertencia que no estaban frente a un inferior. Pero en 1274 a.C. el equilibrio del poder cambió. El faraón Ramsés quería proclamarse como el nuevo rey de Egipto. Hambriento de gloria, su primer objetivo era el imperio hitita. Luego, nuestros investigadores examinan las estructuras y la tecnología del armamento que el príncipe Hattusil utilizó para salvar a Hattusa de un desastre militar. Los investigadores Tessa Dunlop y Jesse Karp están en Hattusa, la capital del imperio hitita, hace más de 3000 años. Ya recrearon la increíble pirámide Yerkapi utilizada para celebraciones rituales y examinaron las enormes paredes que rodeaban la ciudad con más de 6 kilómetros de fortificaciones blindadas. Ahora se encuentran ante un momento crítico que dio forma al mundo hitita, la mayor batalla contra su mayor enemigo. Las poderosas fortificaciones de Hattusa aseguraron que la ciudad pudiera soportar casi cualquier ataque, pero para sobrevivir, los ingenieros hititas tuvieron que utilizar otros recursos. El ingeniero Jesse Karp está en las montañas a 3 kilómetros de Hattusa. Está buscando el elemento vital de la ciudad, el agua. El agua de Hattusa venía de fuentes como estas, más arriba de la ciudad. Hoy, el agua de fuentes locales corre hacia una represa hecha por el hombre. Los hititas también hicieron represas parecidas alguna vez. Jesse sigue el agua hasta el valle que corre paralelo a la ciudad, pero las verdaderas pistas de cómo los hititas ingeniaron su suministro de agua se encuentran en la parte alta de la ciudad, cerca de la puerta del rey. Aquí, un sistema de tuberías de barro llevaba el agua de las fuentes a la ciudad. Este era el suministro de agua más avanzado de su época. Pero estas tuberías podrían ser encontradas por el enemigo y ser bloqueadas o envenenadas. Así que para resguardar su suministro de agua, los hititas construyeron represas dentro de la ciudad. Los estudios indican que esta represa en la parte alta de la ciudad era solo una de 7 en toda Hattusa. Estas represas eran una maravilla de la ingeniería. Esta era una de 71 metros de largo por 91 de ancho y 2 de profundidad. Con una base de roca impermeable y costados de piedra caliza, había una filtración mínima, permitiendo que la reserva contuviera casi 2 millones de galones. Agua potable suficiente para una población de 10.000 habitantes y para sobrevivir un asedio de 200 días.
Con las defensas de Hattusa listas, el príncipe Hattusil se fue de la ciudad en el año 1274 a.C. Nombró a un comandante en jefe encargado del ejército hitita y salió a enfrentar a Ramsés, el faraón de Egipto y el gobernante más poderoso del mundo antiguo. El conflicto era por las fronteras. El imperio hitita se había expandido a alta velocidad y ahora ocupaba ricas tierras una vez proclamadas por Egipto. En la frontera de Kadesh, los dos ejércitos se prepararon para el choque. Por primera vez en la historia tenemos una gran batalla que fue librada entre naciones. No solo entre jefaturas o ciudades rivales, sino los hititas frente a los egipcios. Por más de 3000 años, los únicos registros de la batalla estaban inscritos en templos egipcios. Afirman que Ramsés tuvo una victoria magnífica para Egipto. Cuando Hattusa fue descubierta, los arqueólogos encontraron miles de tablas inscritas. ¿Concordaban las historias? Primero los expertos tenían que decodificarlas. La historiadora Tessa Dunlop investiga en los archivos del museo local. Esta es una tabla cuneiforme. Y si vemos de cerca, podremos observar una serie de impresiones complicadas hechas con la punta de una lengüeta, y cada impresión representa una sílaba o un sonido. En el siglo XX llamaron a un grupo de expertos para tratar de descifrar los códigos que forman estas impresiones. Después de un trabajo meticuloso, los estudiosos finalmente descifraron las tablas y descubrieron una riqueza de información incluyendo el registro hitita de la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh, a la que famosamente el faraón egipcio se refirió como su victoria más asombrosa, al revisar los registros hititas, se obtiene una historia muy diferente de la misma batalla. El registro hitita habla de cómo Ramsés fue engañado por Hattusil dividiendo su inmenso ejército en dos. Mientras se acercaba a Kadesh, los hititas, quienes se suponía que estaban a días de distancia, atacaron con su poderosa caballería. Al principio los hititas impresionaron a los egipcios y Ramsés casi fue asesinado. Pero la llegada oportuna de refuerzos salvó al faraón. Cuando Ramsés regresó a casa, ordenó que se registrara en los templos la dramática lucha y cómo él cambió el curso de la batalla para darle una heroica victoria a Egipto. Pero ¿dijo la verdad el faraón? Tessa está con el arqueólogo Julian Bennett para descubrir la versión hitita de los hechos. Los faraones egipcios fueron conocidos por su gran dominio de la propaganda y Ramsés realmente exageró sobre la batalla de Kadesh porque interesantemente la versión hitita lo contradice. Sí, de algún modo, el registro de Ramsés era público para que lo supieran los egipcios. Les quiso decir que realmente ganaron la batalla, pero los registros hititas son oficiales, no eran para el conocimiento público, así que son más objetivos en ese aspecto. Así que a diferencia de lo que dijo Ramsés, los egipcios recibieron la furia de los hititas bajo el mando del general Hattusil. Exacto. Esta victoria sobre una potencia extranjera tuvo grandes consecuencias en casa. Al salvar Kadesh de una arremetida egipcia, Hattusil se convirtió en un héroe nacional. Pero según los registros hititas, al único sobrino de Hattusil le molestaba el éxito de su tío y comenzó a tramar su derrocamiento. Hattusil decidió actuar, romper con el tabú más sagrado de los hititas y tomar el trono para sí. Y según descubrieron nuestros investigadores, sus acciones resultaron ser el proyecto de construcción más ambicioso jamás realizado en Hattusa. Nuestros investigadores se encuentran en Hattusa, la ciudad de los hititas, un pueblo mencionado en la Biblia pero olvidado durante más de 3000 años. Ubicado en Turquía, en las planicies remotas de Anatolia, donde han descubierto los secretos del mayor éxito militar de los hititas. Ahora quieren descubrir más sobre el hombre responsable, uno de los últimos y mayores líderes de los hititas, Hattusil. Las inscripciones nos dicen que los hititas tenían normas estrictas en cuanto a quién podía heredar el trono. Esa era una de las razones por las que el imperio permaneció unido. Pero en 1265 a.C., el príncipe Hattusil tomó el trono de su poco popular sobrino, el rey Muwatallis. Hattusil III era una persona muy concienzuda y preocupada. Sentía que debía tomar el poder, pues para él eso era lo que se necesitaba para salvar el imperio.
A pesar del gran apoyo por sus acciones, al derrocar al heredero legítimo y declararse a sí mismo rey, Hattusil había violado una de las leyes hititas más sagradas. Y como penitencia por la falta cometida, quizá decidió reconstruir por completo el templo más importante de Hattusa. La historiadora Tessa Dunlop, junto con el arqueólogo Julian Bennett, investiga el sitio del templo en busca de pistas de los rituales que alguna vez se realizaron aquí. Esto se ve realmente inmenso. ¿Me ayudas a orientarme? Es una estructura de templo inmensa. Acabamos de pasar por la entrada principal, la entrada ceremonial. A donde mires hay algo que llama tu atención, y lo primero tiene que ser eso. Tessa ha descubierto el objeto más curioso del lugar, la roca verde, que alguna vez se creyó era un meteorito. Esta es la famosa roca verde. Pide a gritos que la toquen. Tiene una superficie tan luminosa y suave. Ha sido pulida por la gran cantidad de personas que viene aquí. ¿Pero qué es lo que hace aquí? Buena pregunta, es una roca local, de eso no hay duda. No vino de los cielos ni nada parecido, pero la verdad es que algunas tablas hablan de rocas de ritual, rocas sagradas, algo así, y esta bien puede ser una de ellas. Más adelante en el complejo del templo se encuentra un santuario interno rodeado de una de las rocas más grandes de toda la ciudad. Bien, esta es la pared exterior del templo y puedes ver dónde esculpieron los pilares en estos bloques de piedra caliza. Son realmente inmensas. Por supuesto, algunos de estos bloques de caliza pesan 20 toneladas. Son inmensos. Si eran tan grandes, ¿cómo las trajeron hasta aquí? Mucha mano de obra humana, quizás algunos esclavos, pero también trabajo libre. Dentro del santuario se encuentra un patio que quizá fue un santuario al aire libre, y más allá está lo más sagrado de todo, el templo del dios de la tormenta Techub y su esposa la diosa del sol. Este es uno de los sitios de culto y puedes ver el mismo tipo de roca verde de nuevo. Es casi un cuadrado perfecto. Era un lugar muy íntimo, ¿cierto? Lo era y podemos ver al final la base de una estatua. Este era el templo de Techub y su reina. Las tablas hititas nos dicen algo sobre las estatuas. Hay una que habla sobre la estatua de Techub, que era de oro. Al recrear los planos del gran complejo de templos, podemos ver que era la estructura más grande de la ciudad. 61 metros de largo por 43 de ancho. Y dentro del santuario podemos ubicar precisamente donde se encontraban Techub, el dios de la tormenta, y su reina, la diosa del sol, en santuarios solo accesibles para el rey, la reina y altos oficiales. A unos kilómetros se encuentra el ingeniero Jesse Karp en busca de la fuente de la roca usada en los grandes cimientos del templo principal. Se encuentra en un afloramiento inmenso de rocas de donde los hititas obtuvieron los bloques de 20 toneladas para la construcción de su templo. Me encuentro en Kesakaya, que en turco significa cortar rocas. Esto es una cantera hitita y pueden ver aquí una grieta donde probablemente los antiguos hititas colocaban cuñas de madera y las exponían al agua. La madera se expandía y rompía grandes segmentos de piedra caliza. En el museo local, el arqueólogo Thomas Zimmerman le muestra al investigador Jesse Karp una reconstrucción de las paredes del gran templo. Esta es obviamente una sección del viejo edificio hitita. ¿Puedes hablarme un poco sobre los métodos de construcción que usaron? Seguro. Básicamente consiste en cimientos de piedra caliza y un marco de madera con ladrillos de barro como superestructura, cubierto por un techo plano de tablas de madera y sellados con barro. En las construcciones modernas tomamos nuestras casas y las sujetamos a los cimientos. ¿Es eso lo que hacían? Exacto. Lo que vemos es un doble agujero preparado para sostener los marcos de madera en los cimientos de piedra caliza. Hace miles y miles de años, ¿cómo hicieron esos agujeros? Con un taladro de bronce. Jesse se encuentra con el guía Hattusa Anan Osel para demostrar cómo funcionaba el antiguo taladro hitita. Esto es una réplica de un taladro hitita antiguo. Los hititas podían taladrar hasta 8 centímetros por hora usando esta máquina. Les mostraremos cómo se usaba.
El taladro usa una punta de bronce que gira dentro de la roca y lentamente hace un agujero tubular que puede ser usado como punto de soporte para los marcos de madera y los ladrillos de lodo del templo. Gracias a una investigación detallada, podemos recrear cómo los hititas construyeron su gran templo hace 3.500 años. Comenzaron con grandes bloques de piedra caliza, creando los cimientos de casamata rellenos de escombros. A esto le colocaron los marcos de madera que fueron llenados con capa sobre capa de ladrillos de lodo y yeso, creando paredes de 2 metros de espesor y más de 12 metros de alto. Esta estructura gigantesca tipo laberinto del gran templo era una de las más imponentes del mundo antiguo. Para los hititas, estas estatuas de la Madre Sol y del Padre Tormenta eran más que ídolos, eran representaciones vivientes de los dioses en la tierra. Las tablas también nos hablan sobre los rituales que tenían que ver con las esculturas de los dioses. Todos los días las tenían que lavar, vestirlas. Una de ellas tenía vestimenta de oro. Nos lo dicen las tablas. Tenían que darles comida y entretenerlas, entre otras cosas. Era un sistema religioso muy estructurado. Pero el Padre Tormenta y la Madre Sol no eran los únicos dioses a quienes los hititas les rendían homenaje. En la parte más alta de Hattusa hay restos de más de 30 edificios. Hace más de 3.500 años, estos eran templos, cada uno dedicado a los dioses de un pueblo conquistado. La joven esposa de Hattusil, Pudajepa, era sacerdotisa de un reino conquistado por los hititas, y una vez que su pueblo se volvió parte del imperio, sus dioses se convirtieron en parte de la religión hitita. En el imperio hitita convivían pueblos de diferentes orígenes. No todos eran hititas, todos eran diferentes grupos, diferentes dioses. Así que era una conglomeración de varios dioses para complacer a todos y también a los dioses originales. Exacto. Debido a esto, los hititas eran llamados el pueblo de los 1000 dioses. Pero no solo fue la religión lo que ayudó a unir a los diferentes pueblos del imperio hitita. Los registros revelan que las leyes eran aún más importantes. En cuanto a las leyes, ya saben el dicho común, los hititas eran conocidos como el pueblo de los 1000 dioses, pero también se podría decir que eran el pueblo de 1000 leyes, ya que las leyes regían cada aspecto de la vida hitita. La ley hitita era rica y detallada, cubría desde el divorcio hasta los límites legales de la autoridad del rey. Y a diferencia de otros pueblos de su tiempo, los hititas tenían un sistema legal que se preocupaba más de los aspectos prácticos que de los castigos. Una de las tablas nos da un buen ejemplo del punto de vista hitita de la ley, que era compensar, y nos habla de que si accidentalmente le quemabas la casa a tu vecino, tenías que construirle una nueva. Así que se trata más de compensación en lugar de castigo. Es muy importante, muy progresista. El aspecto más importante de la ley hitita era la elaboración de tratados. La diplomacia astuta era su arma secreta. En la formación de su imperio les dieron 2 opciones a sus rivales: únanse a nosotros pacíficamente o acabaremos con ustedes por completo. Muchas de sus conquistas se realizaron sin desenvainar una espada. Su más grande tratado, considerado el primer tratado de paz internacional del mundo, se encuentra en Estambul, una ciudad turca que se encuentra en la frontera entre Europa y Asia. Aquí la historiadora Tessa Dunlop descubre los motivos secretos tras el tratado y las pistas que ayudarán a explicar por qué el imperio hitita se desvaneció de la historia. Nuestros investigadores están tratando de descubrir qué ocurrió con Hattusa, la legendaria ciudad capital de los hititas, un pueblo antiguo de la Biblia. Hasta ahora han descubierto los grandes secretos de ingeniería y recreado cómo lucían los edificios y fortificaciones más gloriosos hace más de 3000 años. Ahora, la historiadora Tessa Dunlop ha viajado a Estambul, la ciudad más grande de la Turquía moderna, para descubrir por qué el imperio hitita desapareció repentinamente. Me encuentro en el corazón de Estambul, que es conocida como la cuna de la civilización. Pero de hecho, el primer imperio políticamente unido en Anatolia, que es en realidad la parte más grande de la Turquía moderna, fue el imperio hitita. Obviamente ellos nunca vinieron a Estambul porque no existía en ese entonces, pero algunos de sus mayores tesoros yacen aquí. Estambul es una ciudad de contrastes que se posa sobre Asia al este y Europa al oeste.
En medio del ajetreo, Tessa se dirige al Museo Arqueológico de Estambul, un santuario de calma que alberga lo que muchos consideran uno de los documentos más importantes jamás escritos. Es el Tratado de Kadesh, escrito 16 años después de la gran batalla entre los imperios hitita y egipcio. Tessa se encuentra con el profesor Ali Dinkol, uno de los más estudiosos del tema en el mundo, para descubrir más. Profesor Dinkol, este es el Tratado de Kadesh, pero me pregunto por qué se firmó tanto tiempo después de la propia batalla. Solo después de que Hattusil estabilizara los eventos políticos en Anatolia, podía hacer un tratado con Egipto. Entiendo, así que en otras palabras, Hattusil tenía que asegurarse de ser fuerte en su reino para mirar hacia atrás. ¿El tratado funcionó realmente? Bueno, sí, porque no hubo agresión después del tratado y hasta la caída del imperio hitita. El Tratado de Kadesh trajo paz entre dos superpotencias de la época. Con los egipcios como aliados, el imperio hitita ahora tenía poco a qué temerle en el mundo exterior. Pero dentro del mismo imperio estaba creciendo una nueva amenaza. Al derrocar al heredero legítimo del trono para hacerse rey, Hattusil creó enemigos poderosos que querían el trono para ellos mismos. Para protegerse a él y a su familia del peligro, comenzó su proyecto de construcción más ambicioso, una espectacular ciudadela real. Aquí, el ingeniero Jesse Karp se encuentra con la arqueóloga Elif Denel, investigando lo que es conocido localmente como Buyukale. Construida sobre una planicie rodeada de empinados precipicios, la ciudadela tenía espléndidas defensas naturales que después fueron reemplazadas por paredes tan fortificadas como las que resguardaban la ciudad. En la entrada principal había otra línea de defensa, el cuartel de los guardias reales, llamados los Osos de la Lanza de Oro, y su deber era proteger a Hattusil y los suyos. La seguridad del rey vivía aquí. ¿Se sabe si los guardias trabajaban las 24 horas? ¿Era una presencia constante aquí en el patio? No solo en el patio, en casi todos lados había protección. La protección del rey era muy importante. Esto está protegido naturalmente por todos los lados, con la roca natural, y también están las paredes. Así que esta es un área muy segura. Quizás por eso el rey escogió vivir aquí. También tenía una buena vista del lugar, desde toda la ciudadela. En realidad tiene una vista extraordinaria. Se puede ver una panorámica de todo el valle. Todo lo que el rey necesitaba debía encontrarse en este alto complejo de seguridad, incluyendo lo que los arqueólogos creen que era el templo privado de la familia, conocido como la piscina del rey. En tiempos de los hititas no había árboles aquí. Esta era una piscina ceremonial. Sí, la estructura donde nos encontramos estaba cerrada y techada, y había una abertura justo arriba de esta piscina. Bien. Y ahora caminamos sobre los cimientos. Exacto. A pesar de que miles de textos religiosos hititas han sido traducidos, la verdadera función de la piscina aún inquieta a los arqueólogos. Los rituales sagrados de limpieza que se pensaba se realizaron alguna vez aquí por la familia real están perdidos, pero el propósito de otro edificio está mucho más claro. Los cimientos se ven muy diferentes a los otros de alrededor. Sí, este fue construido sobre una enorme plataforma por aquí. Y funcionaba como el salón de recepción del rey. 5 paredes sostenían el techo, que tenía 5 filas de 5 columnas, en el área donde el rey recibía a sus visitantes. Así que era un lugar de reuniones con dignatarios extranjeros y visitantes importantes que venían a ver al rey. Exacto. El gran salón de recepción era de más de 30 metros de ancho y largo, con 25 columnas sujetando su alto techo. Aquí, Hattusil recibía a los gobernantes de estados conquistados y también a invitados de las grandes potencias extranjeras de la época como Egipto. A lo largo están los restos de la residencia del rey, los apartamentos privados donde vivía con su familia y los sirvientes de más confianza.
Quizás estamos viendo la verdadera residencia del rey. ¿Se sabe cómo vivía aquí? ¿Vivía con sus sirvientes? ¿Con su familia? Bien, obviamente tenía sirvientes y tenía una esposa y concubinas y probablemente todos vivieron juntos aquí. Es una ubicación realmente maravillosa para construir un palacio. La realeza hitita vivió aquí aislada y sabemos poco sobre las concubinas y los hijos de Hattusil. La excepción es Pudajepa, la formidable reina de Hattusil, que jugó un papel más activo en la vida pública que cualquier reina antes o después de ella. Definitivamente era una mujer muy fuerte. Fue bien educada. Sabía cómo manejar las relaciones internacionales y sabía cómo gobernar el país de algún modo, porque podía influenciar una gran parte de él. La influencia de Pudajepa ayudó a hacer de este palacio el centro del imperio. Su entrada, flanqueada por guardias y oficiales de la élite, era una ciudad dentro de la ciudad que cobijaba un templo real sagrado y el salón de recepción que era frecuentado por invitados de todo el mundo antiguo. Posada sobre una planicie de más de 244 metros de largo por 152 de ancho y rodeada de altas pendientes, era una vista que dominaba la ciudad, la mayor obra maestra del largo reinado de Hattusil. Pero el lugar no perduró como el resto de la ciudad. Pronto caería. Al regreso, nuestros investigadores van en busca de qué o quién ocasionó este final repentino y catastrófico. Nuestros investigadores están en Hattusa, la ciudad perdida de los hititas. Están explorando las monumentales estructuras, tratando de descubrir por qué esta ciudad, una vez gloriosa, desapareció de la historia hace más de 3.000 años. El ingeniero Jesse Karp está a unos 2.000 kilómetros al noreste de Hattusa con la arqueóloga Elif Denel. Están explorando la hermosa roca santuario de Yasilikaya, un lugar que se piensa fue concebido por Hattusil, uno de los últimos y más grandiosos reyes hititas, y su esposa Pudajepa. Ahora estamos entrando al santuario, al aire libre, de Yasilikaya. Esto es asombroso. Estas rocas tienen relieves e inscripciones. Son relieves de dioses y diosas. Dioses de este lado y diosas del otro. ¿Se sabe por qué los representaban o por qué los construyeron? Todo en este santuario es dedicado al dios de la tormenta. Es una procesión de todos los dioses y diosas hacia la figura central, el dios de la tormenta. Este es un nuevo panteón que Pudajepa, la esposa de Hattusil III, trajo de Salesia cuando vino a casarse con el rey. Pudajepa quería unificar los 1000 dioses del imperio en un grupo de dioses más similares. Parece haber sido un intento de unificar al imperio, pero otros factores parecían separarlo. El esposo de Pudajepa, el gran rey Hattusil III, triunfador de Kadesh y hacedor de la paz con Egipto, murió en 1237 a.C. Su último lugar de descanso nunca ha sido encontrado. Pero dentro de la roca santuario antigua de Yasilikaya hay una cámara funeral cavada por órdenes de su nieto. Esta cámara oculta yace a través de un pasillo angosto dentro de la roca. Y nos da la pista más importante de cuándo desapareció el imperio hitita, ya que es el último monumento que se sabe se construyó por el pueblo de Hattusa. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en la roca santuario, construida por el nieto de Hattusil III, el último rey hitita. ¿Esto significa que el imperio estaba en decadencia? Sabemos que el imperio cayó durante el reinado del nieto de Hattusil. Por las inscripciones en esta cámara, los arqueólogos creen que el imperio hitita llegó a un final repentino 3 décadas después del reinado de Hattusil. Para descubrir más pistas sobre por qué el nieto de Hattusil fue el último rey hitita, Julian Bennett le muestra a Tessa Dunlop una inscripción casi invisible llamada Nishantaz. ¿Qué exactamente es Nishantaz? Nishantaz es una palabra turca que significa la roca marcada, y esta es la roca marcada. Para aquellos que no pueden descifrarlo, ¿qué es lo que dice? La inscripción se lee de derecha a izquierda y nos habla de las victorias y conquistas del nieto de Hattusil.
Pero muchas de las batallas inscritas en Nishantas no son conquistas que agrandaron el imperio, sino más bien guerras civiles dentro del mismo. El heredero de Hattusil luchaba para mantener el imperio unido. Jesse Karp sigue buscando evidencia de cómo le llegó el final a Hattusa. Está parado entre las ruinas de los archivos reales con Elif Denel. Alguna vez almacenó miles de tablas de arcilla. La manera en que accidentalmente se preservaron nos permite obtener evidencia de qué le pasó a la ciudad. Se encontraron miles de tablas aquí, quemadas en un gran incendio que ocasionó que el techo se desplomara y se quemara toda la estructura. Tenemos evidencia de eso. Esta es una pieza de ladrillo de lodo quemado de las paredes de este edificio. Así que, si el techo se desplomó y había fuego, esto debió ser como un horno. Exactamente. El hecho de que las tablas fueron preservadas y olvidadas nos da un indicio de cómo la ciudad llegó a su fin o del por qué la gente se estaba yendo. Sabemos que el incendio ocurrió durante el tiempo del abandono, pero si sucedió justo antes o justo después, no está claro aún. No solo los archivos, sino todo el glorioso palacio de Hattusil y muchas otras edificaciones se consumieron en el gran incendio que acabó con la ciudad. Pero ¿cómo comenzó? Los arqueólogos no han encontrado evidencia de cómo las paredes casi impenetrables fueron violadas por un enemigo extranjero. Esto soporta la teoría de que el fuego fue iniciado cuando los hititas se volvieron contra ellos mismos. Mi opinión personal es que probablemente fue algo desde adentro, un tipo de conflicto interno, quizás una guerra civil. Creo que pudo ser un intento de tomar el trono por varias personas y como consecuencia el imperio cayó. Al tomar el trono, Hattusil estableció un precedente peligroso que pareció encender una guerra civil 30 años después de su muerte, y los conflictos separaron el imperio ya que todos querían el trono. Con la capital abandonada y sin un rey lo suficientemente fuerte para reunificar el imperio, la región se convirtió en un caos. Fueron tiempos muy oscuros. Había escasez de comida. Otras poblaciones violentas estaban en búsqueda de su hogar. Pero a pesar de que Hattusa se había desvanecido casi de la noche a la mañana, aún vivían restos de la civilización. En el siglo XII a.C., la Puerta del León había sido la entrada principal de Hattusa, y el león era uno de los símbolos más populares del arte hitita. 4 siglos después, los descendientes de los hititas estaban esculpiendo estatuas de leones casi idénticas en Canaán, la tierra natal de los hititas de la Biblia. Este león data del siglo VIII a.C., unos 400 años después del colapso del imperio hitita en Hattusa. Y ahora, mírenlo, nos recuerda fuertemente a los leones que flanqueaban la Puerta del León en la propia Hattusa. Y esto es porque, a pesar de que el reino original había colapsado, los llamados neohititas siguieron existiendo en partes de Siria, y esto coincide con las referencias bíblicas de los hititas, donde son llamados tribus canaanitas que existieron en los tiempos del rey David. Cualquiera que sea la verdad de las conexiones bíblicas, lo que queda claro es que las personas a quienes hoy llamamos hititas construyeron las ciudades más sorprendentes jamás descubiertas en el cercano oriente. Una ciudad que alcanzó su grandeza bajo el reino de Hattusil y alardeaba con monumentos como la muralla Yerkapi, el gran templo del dios de la tormenta y la ciudadela real. Pero toda la seguridad no era suficiente para proteger a la dinastía de Hattusil de las consecuencias de tomar el trono. Y durante solo una generación, Hattusa se convirtió en un mundo perdido, una ciudad y una civilización que solo ahora fuimos capaces de recrear, 3000 años después de su desvanecimiento.